Muy bien, pues Dios les bendiga grandemente a todos. Bienvenidos a esta materia número 18, la entrevista o el rapport, algo completamente importante para la práctica en la consejería, en lo que nosotros estamos haciendo, de la forma como nos vamos por aquí desarrollando, ¿verdad? Fíjense que todos nosotros como seres humanos nos enfrentamos a las personas con problemas emocionales, psicológicos, espirituales, y nos damos cuenta que este tipo de personas están por todas partes, ¿verdad? Personas hostiles, groseras, odiosas, egoístas, impacientes, indiferentes y aún algunas de ellas un poco peor de la forma para podernos relacionarnos, ¿verdad? Y aquí este tipo de personas nos lo marcan estos versículos de la Escritura, tanto en Timoteo, en Gálatas y en Corintios, ¿verdad? Tratar con personas conflictivas requiere de tener una dirección del Espíritu Santo basada en la oración para no perdernos nosotros y llegar a una desesperación del momento en el que se está viviendo la situación actual, ya que las personas conflictivas nos llevan a nosotros, si no tenemos la habilidad para poder manejar las situaciones, pues nos vamos a desgastar, y sobre todo una de las habilidades sumamente más importantes que nosotros tenemos es la del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos transforma en personas proactivas. Dejamos de ser personas reactivas, como lo vemos, ¿verdad? Aquí en esta imagen, en movimiento, que probablemente hasta risa nos puede ocasionar, pero de qué manera muchas veces la gente sigue respondiendo a las circunstancias de la vida conforme se les van presentando, y tratar con este tipo de personas pues implica un esfuerzo tanto del consejero como del aconsejado a través de la oración. Entonces sabemos que vamos a tener nosotros una consejería con una persona conflictiva o que tiene algún problema familiar, y como consejeros familiares de antemano sabemos que lo principal está a través de la oración, ¿verdad? Ahora, ante esta enseñanza que vamos a recibir, ¿cómo iniciar una conversación en la consejería? ¿De qué manera poder llevar a cabo esta conversación? Algunos de ustedes ya han de tener la experiencia de tratar a algunas personas, pero ahorita queremos tratar estas dos partes de la entrevista, y queremos como tercer punto querer tratar con lo que tiene que ver con el rapport, y de ahí pasar a una retroalimentación entre nosotros como grupo. La entrevista dice que es una conversación entre dos o más personas en la cual uno es el que pregunta, hablando del entrevistador. Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada, que ya trae preguntas con esos estándares, hasta lo que tiene que ver con una conversación libre. Vamos a ver estos dos tipos de entrevista. Dice por aquí que en ambos casos se recurre a una guía, puede ser un formulario o un esquema en cuestiones que han de orientar a la conversación. El entrevistado es la persona que tiene una idea o alguna experiencia importante para transmitir, y el entrevistador es el que dirige la entrevista. Sumamente importante que vayamos nosotros desarrollando esta habilidad, ya que muchas veces en nuestras primeras prácticas en la aplicación de la entrevista o de las primeras consejerías, muchas veces si nos descuidamos nos convertimos de consejeros a aconsejados, ya que muchas veces el aconsejado va a buscar
el protagonismo, va a buscar el manipuleo, va a buscar el dominio. Y pues nosotros con ética, con profesionalismo, con formación cristocéntrica, con la unción del Espíritu Santo, buscamos tomar control de la sesión, buscamos tomar control de la charla, de la plática, y para que no se tergiverse, ¿verdad? Esto. Y se debe de dominar el diálogo, presentar el listado del tema principal, hacer preguntas adecuadas y terminar cerrando la entrevista. Esto por parte de lo que tiene que ver con la entrevista. ¿Cuáles son las funciones que a desarrollar de la entrevista? Vamos a ver por aquí, entre una de ellas, obtener información de individuos o grupos, facilitar la recolección de información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo, opiniones, sentimientos, comportamientos. Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible. Este tipo de entrevista nos invita a nosotros a poder facilitar esta información con una habilidad ya desarrollada. Obviamente que todo esto, insisto, nos lo va a dar la práctica. De repente las primeras entrevistas o las primeras sesiones, las primeras pláticas o las primeras charlas que nosotros tengamos con las personas, vamos a cometer algunos errores, ya que tenemos el conocimiento, pero es sumamente importante nosotros aterrizar ese conocimiento a la práctica. Por eso, estas semanas es invitarlos a que ustedes procedan a poder llenar ciertos requerimientos o ciertos documentos que por ahí les vamos a estar haciendo llegar al grupo para que comiencen, ¿verdad?, con ese llenado. Y hay una entrevista muy buena de frases incompletas. Lo voy a compartir con ustedes. Son 60 frases incompletas. La verdad que si tú llenas esas 60 frases y le permites al Espíritu Santo que te guíe y te dirija con honestidad para poderlas terminar esas frases, el Espíritu Santo te va a ministrar. Y obviamente, como ya eres ministrado en el llenado de esta entrevista, cuando tengas la oportunidad de aplicarla a alguna persona, ya lo vas a ir manejando. Aquí es donde se va desarrollando la práctica. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la entrevista? Vamos a verlo aquí. Las normas para la entrevista, dice que puede llevar a cabo una buena entrevista, es necesario tener en cuenta las siguientes normas. Abordar gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identificación y cordialidad. Ayudar al interrogado para que éste se sienta de forma segura. Dejarlo concluir su relato, ayudarlo luego a completarlo, concretarlo, fechas y hechos. Sumamente importante, el consejero es un buen escucha. El consejero es el que da la oportunidad del diálogo, que la persona hable, se desahogue, y a través nosotros del lenguaje corporal, del lenguaje verbal que está haciendo, y obviamente el lenguaje espiritual que el Espíritu nos da la interpretación en el momento de estar entrevistando a las personas o de estarlas acompañando, vamos haciendo nuestras anotaciones para, a final de cuentas, ayudarlo a concretar algunas fechas o algunos hechos que en su momento no los haya finiquitado. Procurar formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles. Existen formulaciones embarazosas con carácter personal o privado que difícilmente a veces la persona te va a entender a qué se refiere o de qué se trata esa pregunta o esa palabra. Y aquí es importante que las frases que vayamos utilizando a través de las entrevistas
pues sean frases completamente comprensibles, que haya una comunicación, que haya un rapport, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a hablar más adelante, esta retroalimentación, este feedback, sumamente importante en la consejería. Y actuar también con espontaneidad, actuar con franqueza y no con astucias, no con rodeos, no queriendo dominar, ¿verdad? El momento o al paciente, sino dejar fluir y meternos en esa libertad para que las personas puedan avanzar y se puedan desarrollar, ¿verdad? Hay aquí un ejercicio que dice cómo se podría considerar que estás manipulando a una persona en entrevista. Bueno, aquí en las respuestas que vas a dar es importante que tú te des cuenta que como consejeros muchas veces cuando no tenemos una trascendencia personal, vamos con esa tendencia. Quiero muchas veces que el aconsejado haga lo que yo quiero. Y en esta parte, o sea, puedes usar ese tipo de consejería o de acompañamiento, no es recomendable. O sea, lo puedes usar, pero si tú lo usas, a final de cuentas, la persona va a terminar siendo una réplica tuya. Y aquí lo que se busca a través de esta formación que ustedes están recibiendo es aprender a guiar, aprender a instruir conforme el propósito de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo en esa oficina, en ese lugar donde estás teniendo la consejería, para que seas usado por el Espíritu Santo en esos minutos para poderle guiar de manera visible, de manera auditiva a la persona, para que ella comience a tener sus primeras experiencias con un Dios, ¿verdad? Que anteriormente probablemente no lo veía, pero que ahora a través de estarse relacionando en este tipo de consejerías, va a comenzar a conocer esta parte divina. Te digo, puedes manipular la relación, no es recomendable que lo hagas, mas sin embargo la experiencia que vas a ir teniendo a través de la práctica y de lo que vas a ir desarrollando, pues te va a llevar, ¿verdad? A no realizar esto y obviamente estar cerrando estas puertas a lo que tiene que ver con la manipulación. Aquí me pasé en esta parte nada más, quiero hablarles de esta parte que tiene que ver con las ventajas y las desventajas de la entrevista, ya que la entrevista dice que es una técnica eficaz para obtener datos relevantes, significativos, y la información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es superior que cuando se limita a la lectura de respuestas escritas, por decir, su condición es verbal y del lenguaje no verbal, y a través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos, la voz, que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas, y aquí es donde se van desarrollando ciertas habilidades. Esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de una entrevista? Que son limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador, son muy condicionantes. Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial o total entre lo que se dice y lo que hace, entre la verdad y lo real. Y obviamente si tú tienes una entrevista a llenar, la entregas y vas guiando a la persona para que la vaya respondiendo, a través del lenguaje verbal, a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje espiritual, la revelación del Espíritu Santo que te vaya dando, vas a darte cuenta si la persona está siendo honesta en sus respuestas y si no está siendo honesta, si hay ese divorcio entre lo que dice y en lo que hace y entre la verdad o lo real, y ahí vas haciendo, ¿verdad?, tus anotaciones, porque entonces ya tendrás una tarea a trabajar con esta persona. Muchas personas se cohíben ante un entrevistador y les cuesta mucho responder con seguridad y con fluidez una serie de preguntas. Esta es otra de las desventajas. Y también pues existen muchos tabús entre las personas. Algunos
de los cuales producen rechazo cuando se trata de responder preguntas concretas, como por ejemplo temas sexuales, económicos, religiosos, sociales, etcétera. Entonces, tiene sus ventajas porque es una guía y tiene sus desventajas porque si la entrevista es una entrevista cerrada, que las respuestas te vayan como condicionando únicamente, ahí está una de las desventajas. Otra ventaja es cuando la entrevista es abierta, cuando no tienes un límite de tiempo, como por decir, cuando a mí me toca intervenir en algún grupo de 5 o 10 personas, no puedo dedicarle 50 minutos o 60 minutos a cada persona porque realmente el día no me alcanzaría, ¿verdad? Entonces es una de las desventajas. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, a ver, les voy guiando a todos, vayan respondiendo esta encuesta y a final de cuentas obtenemos los resultados de manera grupal y pues así podemos tratar hasta grupos de 10, 15, máximo 20 personas, ¿verdad? Sin problema, pero a la hora también de la interpretación y del acompañamiento también eso nos lleva a invertir nosotros mucho trabajo en lo que se está haciendo. Entonces, bueno, esta parte creo que ya la explicamos, ya queda clara. Y ahora vamos a hablar de una entrevista estructurada. Para orientar mejor la entrevista se elabora un cuestionario que contiene, déjenme abajo aquí, todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad, ya porque las preguntas ya van ahí, a veces son preguntas cerradas, que a veces únicamente con incisos o subrayar o poner incisos. Entonces son, este tipo de entrevistas se les llama entrevista con preguntas cerradas para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Entre las ventajas que tiene este tipo de entrevista se menciona que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en esta técnica. Si te entregan, por decir, si estuvieras colaborando aquí con nosotros, pues únicamente te entrego la entrevista, te explico lo que vas a hacer y pues te puedes presentar al lugar y llenas esa entrevista y regresas con la información. No es tan complejo, no es tan complicado y desarrollas cierta habilidad también. Hay uniformidad en información obtenida, o sea, por lo regular, con la habilidad que nosotros tenemos en interpretación, esa uniformidad en la información obtenida, pues ya podemos sacar verdades, qué tan realista es la persona, hasta dónde hay una separación entre si es verídico, si es honesto, si no es honesto. Y bueno, las ventajas les compartí hace rato, que entre las desventajas es difícil obtener una información confidencial porque si estamos, por decir, ante un llenado de un grupo, únicamente va a ser como condicionado y si van algunas preguntas que tienen que ver con cuestión sexual, economía, religión, algo social o político también, a veces difícilmente van a abrirse a poder poner una verdad, ¿verdad? Se limita también la posibilidad de profundizar en un tema que se emerja durante la entrevista. ¿Por qué? Porque ya va esa entrevista condicionada a hacer cierta cosa o a realizar cierto objetivo. Y la entrevista que les decía hace un momento no estructurada, este tipo de entrevistas es más flexible. Como por decir, vamos a ver dentro de 15 días, me parece, vamos a ver lo que es el genograma o el familiograma, que también es una mezcla de una entrevista que no es estructurada, que va a través de signos, va a través de líneas, va a través de dibujos y vas tú haciendo tu relación. Y esto pues es sumamente importante porque en una pequeña hoja puedes anotar prácticamente todas las generaciones, la tercera o cuarta generación de la persona que estás atendiendo, puedes anotar vicios, enfermedades, años,
y esto lo vamos a ver aproximadamente como dentro de 15 días. Entonces, entre las ventajas de este tipo de entrevistas, como para irlos proyectando un poquito para lo que viene, este tipo de entrevistas son adaptables y son susceptibles de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Y también en algunas de las preguntas permite profundizar en tema de interés. Hay momento en el cual podemos parar cuando la persona, por decir, si le haces alguna pregunta acerca del Día del Padre, que ahorita pues ya lo tenemos próximo, ¿verdad? Ahora para el domingo, o si haces alguna pregunta del cónyuge o de los hijos o del problema actual que se esté teniendo, y muchas veces la persona al hacerle ese tipo de preguntas como que es lo que ocupa el apoyo, la guía, y ahí es también cuando se va generando también el rapport, de que la persona comienza a sentirse en esa confianza y comienza a hablar, y entonces ahí es, como es una entrevista abierta, es una entrevista flexible y no te condiciona, no te limita. A final de cuentas es obtener información, ¿verdad?, de las personas, y orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Hay cosas que de repente nosotros vemos a las personas de repente muy bien vestidas, las vemos muy atractivas, las vemos muy bien arregladas, muy sonrientes, traen su buen carro, jijiji, jajaja, pero ya cuando tienes la oportunidad de tenerlas en terapia o de darles un acompañamiento y que comienzan ellas a abrir su corazón o ellos a abrir su corazón, entonces dices, wow, o sea, yo no me imaginaba que todo esto estuviera cargando a la persona, ¿verdad? Porque a veces las apariencias engañan. Y esto lo vamos descubriendo, ¿verdad? A través de ir practicando este tipo de llenados, y estas experiencias sumamente importantes. Entre las desventajas que se tiene en una entrevista abierta es que se requiere más tiempo, les decía hace un momento. Difícilmente lo vamos a poder hacer con efectividad en grupo. Necesitamos invertir por lo menos 25, 30 minutos con cada persona de manera individual. Es más costoso por lo que tiene que ver por la intervención del tiempo. Por eso si aplicamos una entrevista a un grupo de personas que nos vamos a gastar, que vamos a ocupar una hora de tiempo, no es lo mismo a invertirle 6, 7 horas, ¿verdad? Porque obviamente el costo que se va a requerir tanto de tiempo, de dinero y de esfuerzo, pues va a haber un pequeño cambio con la persona que te esté contratando o con la persona que esté necesitando este tipo de servicios. Se requiere también mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. El arte de la entrevista en el campo de la investigación consiste en última instancia en lograr respuestas válidas, fiables acerca de aquello que se quiere conocer. Por decir, si vamos a hacer una entrevista acerca de la relación de pareja y vamos a tener 50 matrimonios, imagínate estar llenando una entrevista entre 100 personas. Obviamente necesitamos entre unos 5 a 10 colaboradores para que nos estén ayudando, y la habilidad que necesitamos nosotros tener y desarrollar. Por eso cuando tú comienzas con grupos pequeños, cuando tú comienzas con una persona, luego 3, luego 5, luego 10, la experiencia la vas adquiriendo, y sobre todo perder el miedo. Nosotros tenemos la gran ventaja que a través de prestar un servicio en la iglesia, en la congregación, estamos queriendo honrar a Dios con todo lo que hacemos, pero también nos sirve a nosotros para una práctica y estar desarrollando cierta habilidad para irnos enseñando, irnos haciendo cada vez más hábiles, para ir profundizando cada vez más en el problema, o en la dificultad, en la adversidad, en la crisis que vaya presentándose, ¿verdad?, en las familias o en las personas de manera individual. Aquí entonces pues se les invita, ¿verdad? Escriban las preguntas que consideres básicas para una entrevista estructurada
y escribe las preguntas que consideres necesarias para una entrevista no estructurada. De los que estamos ahorita en clase y que tuvieron la oportunidad de estar probablemente desde el inicio, o si no tuvieron la posibilidad de estar desde el inicio, pero que le agarraron cierta comprensión ahorita a la clase, alguien de ustedes que voluntariamente me pudiera decir cuáles son esas preguntas que consideras básicas para una pregunta, para una entrevista estructurada. ¿Cómo serían esas preguntas? O también, si tienes alguno de la siguiente, escribe las preguntas que consideres necesarias para una entrevista no estructurada. Lo hago con la finalidad de poder reconocer, ¿verdad?, lo que es estructurado y lo que no es estructurado. Adelante, ¿quién se anima a romper el hielo esta noche? Aleluya, solo uno. No más. Esto me dice que les estoy explicando súper bien y que está quedando todo. Ah, ya levantó la mano Alejandra. Adelante, Alejandro. Nada más abre tu micrófono. Ahí está. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén, amén. Adelante. Sí, pues para una entrevista estructurada, pues uno de los puntos importantes es los antecedentes de la persona, antecedentes académicos, antecedentes familiares. Depende también hacia dónde queremos direccionar la entrevista o la necesidad que tenga la persona. Es de ahí donde vas estructurando, vas partiendo su edad, si es de alguna etnia, si es de alguna región, la edad que tiene, el medio socioeconómico, en fin, todo eso se va estructurando para poder tener información de la persona y a partir de esa base nosotros poder entender o poder estructurar un programa en base a las necesidades que él tenga. Bueno, al menos así nosotros en una empresa así los manejábamos. Comenzábamos primero, pues, quién es la persona, los nombres, la edad, cuántos hijos tiene, casado, soltero, nivel académico, experiencia laboral, dónde ha participado, dónde estudió, los conflictos o las problemáticas que ha presentado como ser humano, dónde batalla más, en fin, y ya empiezas a entrar al tema personal. Eso era en una entrevista estructurada, pero también en una entrevista más, se me olvidó la palabra. ¿No estructurada? No estructurada. Comenzábamos siempre por ¿y cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Dime más acerca de tu entorno, de tu familia, cómo has vivido tu desarrollo laboral. Y de ahí partíamos para poder desarrollar también un esquema de la persona, porque no solo lo laboral nos interesaba también la conducta, cómo esa persona se iba a relacionar con nosotros y qué problemáticas pudiéramos tener al momento de estar ya en lo laboral y en lo personal, ¿sí? Porque siempre tenemos que mediar ese punto. Al menos, y acá también en el tema de la participación que tenemos actualmente en la política, pues es lo mismo. Aquí nosotros trabajamos mucho con entrevistas no estructuradas, de manera que siempre se acerca un liderazgo a una persona, te sientas con él y empiezas, o ellos empiezan contigo. ¿Y cómo estás? Y cuéntame, ¿y cómo te ha ido? O sea, siempre tenemos que tratar de mantener esa lucha de quién tiene el control de la entrevista para, es cierto, no salir nosotros entrevistados y terminar siendo, nos dicen acá, y terminan siendo chamaqueados, ¿no? Porque en política pues se juega mucho con el tema de lo emocional, lo psicológico y también la estrategia hacia dónde puedes direccionar a la persona o cómo puedes obtener una información de él. Entonces, esa sería mi aportación. Sí, sí, Alejandro, gracias. Creo que de momento con gracias por la aportación muy, muy acertada. De momento vamos entonces a quedarnos con esta
participación y voy a pasar entonces ahora a lo que es el rapport, que traducido tiene que ver con una compenetración. Fíjense que el rapport es la comunicación o la sintonía, ¿verdad? Como ahorita nos lo describía Alejandro, es esa sintonía psicológica que existe entre dos o más personas. Es una etapa psicológica en la que las partes logran una comunicación abierta y franca a través de la atención mutua. Es cuando nosotros podemos decir en las reuniones, wow, entendí de una manera tan clara lo que me expusieron, lo que me dijeron, pude participar, pude hablar, pude decir, me sentí parte de esta reunión, me sentí parte de esta entrevista, de esta plática, de esta charla, y es porque entonces se está dando este rapport. Y dice que el rapport se logra con un proceso de entrevista cuando por cada mensaje enviado por una de las partes se recibe como respuesta un nuevo mensaje de forma empática, de forma congruente, el estado anímico en el que fue emitido el mensaje original, y entonces comienza el diálogo. No hay una contratransferencia, no hay esta parte de que de repente el emisor y el receptor, a veces cuando uno está hablando por teléfono, yo creo que a todos los presentes nos ha pasado de repente cuando hay una contratransferencia, no se entiende, a veces hay mala señal, a veces como que entiende unas partes y otras no, como que se va y se viene la voz, y entonces a final de cuentas te quedas tú así como que pues no entendí, vuélveme a repetir lo que me dijiste, ¿verdad? Porque no hay una compenetración. No, más sin embargo, cuando podemos escuchar de manera clara, de manera audible, y entonces también la persona está siendo muy precisa en lo que me está diciendo, muy clara en lo que me está diciendo, también esto nos ayuda, porque podemos manejar de repente una claridad en la voz, pero de repente no ser muy claros, no ser muy objetivos en lo que quiero, manejar la ambigüedad. Eso de repente también nos va a llevar a no poder llevar a cabo un rapport. Entonces, en estas estrategias que les vamos presentando, una de nuestras sugerencias para todos ustedes tiene que ver, nosotros les presentamos toda esta información, pero a final de cuentas lo que buscamos es que sean ustedes mismos. El mejor entrevistador no es el mejor actor, sino es el que mejor domina su técnica y se siente más seguro haciendo uso de la misma. Independientemente del proceso que está dirigiendo, siempre procura imprimir su propio estilo personal. Por decir, si vamos juntos a poder levantar una entrevista, un censo, o que de repente vamos a hacer un estudio social y vamos a las calles, vamos a hacer una investigación del matrimonio y vamos a preguntarle a las personas que nos encontremos en la calle, podemos llevar el mismo documento, la misma hoja, pero cada uno de nosotros vamos a tener cierta habilidad, cierta empatía para poder compenetrarnos, ¿verdad? Con las personas. Otro es use un lugar adecuado también para la entrevista. Dice que se les pide que hagas uso de una oficina, que la oficina esté bien iluminada. Si está haciendo calor, pues que tengas clima. Si está haciendo frío, que tengas una calefacción, algo para estar manteniendo un momento agradable. Evitar lugares cercanos a pasillos o áreas comunes que tengan mucho ruido. Limitar el acceso al lugar donde tú estás, pues para que no tengas interrupciones, y de esta forma la entrevista, el diálogo a través del rapport también pueda ser todo un éxito, ¿verdad? Haga sentir, el número 3, cómodo al entrevistado. Hay que darle la bienvenida, agradecer la presencia del entrevistado
y preguntar antes de iniciar la entrevista, deseas un vaso de agua, ir al baño, si tienes alguna necesidad, poderla cubrir antes de poder iniciar. No se trata de cubrir todas las necesidades del entrevistado, se trata de que el entrevistado se sienta atento y desde ahí ya comienza a generarse un rapport, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. La otra es iniciar la conversación con un tema neutro, buscar un tema positivo. A veces, por decir, en las personas que me toca atender que no son cristianas o que es la primera vez que yo voy a tener una cercanía, que no conozco a las personas que únicamente fueron recomendados por otras personas y que terminan aquí en una consejería. A veces el tema neutro no puedo agarrar la política, a menos que sea un político al que esté entrevistando. O tratar el tema de la religión, porque pues no conozco la tendencia. Probablemente la persona venga resentida con Dios y por eso es que se encuentra aquí en este lugar. Entonces, un tema neutro, la familia, la situación social, algo que tú vayas viendo que se vaya abriendo al diálogo y evitar este tipo de temas, ¿verdad? Que no son como temas que puedes ir tratando, pero que lo vas a hacer ya cuando vayas teniendo un conocimiento más amplio de la persona a la que estás tratando. Y por aquí dice en el 5, determine la personalidad del entrevistado. Es introvertido, háblele despacio y con temas emocionales. Es extrovertido, háblele con mayor ritmo. Si le hablas muy despacio se te va a quedar dormido. Aplícale puntos de vista con hechos y con datos. Todo esto ya vimos anteriormente lo que tiene que ver con los temperamentos. Ahí nos dimos cuenta cuando las personas son introvertidas, son extrovertidas, vimos sus habilidades, vimos sus debilidades. Entonces ya con este tipo de estudio, aplicándolo a nuestra persona, ya con esto nos da como la puerta abierta también para comenzar a comprender o entender o a darme cuenta también si la persona, el cónyuge, mis hijos, las personas con las que me estoy relacionando, ya tengo esa habilidad, ese conocimiento. Creo que él es colérico, creo que él es sanguíneo, él es flemático, él es melancólico, como que lo domina más esta área y obviamente como a quien le domina más esta área tiene esta debilidad, entonces procurar eso que tú ya vas descubriendo, que tú ya vas conociendo, pues obviamente irlo omitiendo, ¿verdad? Porque si lo haces con una persona introvertida, como si estuvieras tratando con un extrovertido, no va a haber ese rapport. Y viceversa, si tratas a un extrovertido como si fuera un introvertido, también te va a costar trabajo poder tener esta comunicación. En el número 6 nos habla de buscar puntos en común. El entrevistado es de otra ciudad. Una pregunta, hable sobre lo que se puede hacer y los lugares que se pueden visitar en ella. Si sabes, si yo de repente tengo gente que viene a ser atendida, aquí en este lugar de Uruapan, estamos rodeados por la sierra, y esta parte de las alturas que se considera la meseta purépecha. Hay muchos maestros y muchos de los pacientes que me toca a mí atender tienen que ver con los maestros. Entonces un tema común, un tema de apertura, tiene que ver cómo te fue en el camino, hablar sobre ese lugar de donde ellos vienen, buscar esos puntos en común. El entrevistado es un fotógrafo aficionado, ¿verdad? Con esas impresiones que nosotros vamos haciendo cuando miramos a las personas y pedir que que se le hable del tema, un tema que no nos genere un conflicto, sino más bien que nos genere un vínculo para nosotros poder avanzar. Por otra parte, también en el número 7 dice que use un lenguaje corporal abierto, evitar tener los brazos cruzados, las piernas cruzadas, evitar tener objetos que de repente nos
nos interrumpan la comunicación, ponerle silencio al celular, ponerlo en modo avión, evitar todo este tipo de perturbaciones que nos puedan borrar, ¿verdad? El poder tener una cercanía con las personas. Determinar el estado anímico también del entrevistado. Existen 5 posibles estados anímicos durante el proceso de la entrevista, de los cuales vamos a hablar más adelante también, ya que cuando detectamos nosotros este principio anímico, este estado anímico del entrevistado, también nos va a permitir darle el espacio guiado a la etapa de información que nos arroje. De repente, probablemente la persona llegue porque acaba de tener un accidente o él viene a su terapia, pero es muy frecuente o muy reciente, perdón, que tuvo a lo mejor alguna crisis, alguna dificultad, y entonces esta habilidad que nosotros tenemos a través de tener estas impresiones, estas fotografías como consejeros, pues nos lleva a poder ser más empáticos, ¿verdad? Con ellos. Mantener una actitud abierta y mantener una actitud amistosa, mantener un tono de voz agradable, con ritmo. De repente subo la voz, de repente la bajo, enfatizar los puntos más relevantes de su entrevista mediante su voz, su lenguaje corporal, y evitar de repente como sorprenderlos y actuar con naturalidad cuando el entrevistado hable sobre temas personales o sobre temas de repente un poco complejos de su vida. Mantener nosotros esa atención de forma profesional. Por último, aprovechar nuevas oportunidades para incrementar el rapport. Vea cada nuevo tema y cada nueva etapa de la entrevista como una nueva oportunidad de establecer nuevos vínculos emocionales. Mientras más vinculación emocional se tenga el consejero con el aconsejado, el rapport cada vez va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más preciso, mucho más objetivo. Y a veces si te vas a tardar 2, 3 meses con una persona, si estamos siendo objetivos en lo que se está haciendo, nos tardamos menos tiempo y las personas terminan y se van bendecidas, trascendidas con un conocimiento diferente y obviamente descubriendo la respuesta a esa crisis o ese problema con el que llegó. Un buen proceso entonces de rapport es prioritario para lograr una entrevista dirigida exitosa. Un entrevistador profesional pues va a ser aquel que domine no solo la técnica de la entrevista, sino también el que logre estar generando vínculos emocionales con los entrevistados. Cuando nosotros tenemos una relación más profunda con el Espíritu Santo, nosotros desarrollamos más empatía. La empatía es la que me lleva a poderme vincular con las personas, a poder comprender a las personas. De repente, con nosotros, con todas las actividades que tenemos en el día y todo lo que vamos haciendo, de repente estamos como muy cargados. Y si nosotros vamos a entrevistar o vamos a reunirnos con una persona con esas cargas, obviamente que no va a ser una entrevista o no va a ser una plática objetiva, porque voy a tener, ¿verdad? Esas cargas. Si yo tengo una relación más fuerte con el Espíritu Santo, aunque tenga esas cargas, le pido al Espíritu Santo paz. El Espíritu Santo me hace libre de esa carga que siento momentánea, me presento delante de la persona, se lleva a cabo esa entrevista, esa plática, esta charla, salimos con un buen rapport, con un buen éxito en ese trabajo que hacemos y vamos nosotros siendo efectivos, ¿verdad? En lo que se está haciendo. Hasta aquí me gustaría cerrar esta parte para ahorita al último poderla concluir. No sé quién más de ustedes quisiera que podamos tener una retroalimentación, ¿verdad? Un rapport de la clase. Pastora Blanquita, ¿qué nos puede comentar? Y después de la pastora Blanquita la vamos a pedir a Roxana. Si tienen alguna pregunta acerca del tema o algún comentario
algún enriquecimiento que puedan aportar. Adelante, Pastora Blanca. Buenas noches, pastor. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Bendecidos aquí. Aquí tratando de entender lo que no entiendo. Y ayudamos. Bueno, hermano. No, me encanta la parte de la entrevista estructurada, donde dice que es una entrevista flexible y es más abierta, porque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Entonces hay que tener presente las preguntas, el contenido y pues la forma como nosotros vamos a manejar la entrevista sin llegar a manipular a las personas. Entonces me parece que es muy interesante también lo que tú dices acerca de aprender a requerir el tiempo, el lugar, el espacio donde se va a hacer la entrevista para que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, se sienta relajada y pues como con mayor facilidad de expresarse frente al entrevistador. No entendía muy bien lo del rapport. Es una comunicación o sintonía. Me gusta porque no conocía esa palabra. Entonces, para mí es nueva, que es la comunicación o la sintonía psicológica que existe entre dos o más personas. Entonces, ahí estamos aprendiendo también psicología. Gracias, pastor. Sí, sí, Pastora Blanquita. Y otra palabra también que les podría también ayudar mucho, aparte de la del rapport, es el feedback, que el feedback, Feedback. feedback, F-E-E-D, feedback y luego B grande. El feedback tiene que ver con una retroalimentación, que es lo que estamos haciendo ahorita después de la clase. Estamos teniendo un feedback, estamos teniendo una retroalimentación donde Retroalimentación. de la retroalimentación nos queda más claro el tema. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga mucho. Gracias, Pastora Blanquita. Adelante, Rox. No sé, para que nos puedas abrir tu micrófono. Después el Pastor Ramiro. Adelante. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Sí, sí, adelante. Yo también estoy aprendiendo mucho. De hecho, ahorita estaba viendo lo que es la entrevista estructurada y no estructurada y me estaba acordando como cuando empezamos nosotros el ciclo escolar, hacemos una entrevista a cada maestro, pero estoy viendo que era entrevista de la que va más cerrada, creo que es la estructurada. Así es. De nosotros hacemos y no podemos meternos más allá de lo que los muchachitos nos dicen a nosotros. Ya conforme pasa el tiempo, entonces es cuando si uno quiere como maestro, hacemos la entrevista no estructurada. Ya una vez que tenemos así que más confianza en ellos en nosotros, y ya comenzamos a tener esa facilidad o esa entrevista más flexible con ellos. Y pues como dijo la pastora, aprendí la nueva palabra de rapport, no sabía qué era. Y pues lo entiendo así como que es la confianza, la sintonía que se tiene entre el entrevistado y nosotros como entrevistadores. Así Amén. es la empatía que se desarrolla del consejero con el aconsejado, el entrevistado con el entrevistador, y es esa empatía, ¿verdad? Ese diálogo, nada más que le llamamos con palabras técnicas rapport, porque a final de cuentas cuando se hace el rapport, pues se tiene una excelente comunicación, ¿verdad? Gracias, Rox, por la aportación. Pastor Ramiro, adelante. Después, nuestro hermano David Chávez. Sí, buenas noches a todos. Una bendición estar en esta clase nuevamente, ¿verdad? Aprendiendo de las entrevistas estructuradas, que yo creo que la iglesia tiene que tener como desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? O el punto de vista de iglesia. Yo creo que tenemos que hacer esa entrevista. Yo he visto cuando hacemos las preguntas en el área sexual, híjole, ahí da mucho trabajo que la gente empiece a abrir su corazón, ¿verdad? Y a veces la atadura está allí o el problema está allí, ¿verdad? Porque no se entendieron o tiene un problema en el área psicológica de lo que estamos llevando.
y que ellos necesitan sacar eso. Entonces, y es muy importante el rapport, porque allí nos damos cuenta de la empatía. Y si encontramos esa gracia, que podamos encontrar esa gracia, que el entrevistado nos tenga esa confianza, que diga, me abro. Y es bien importante, aún como nosotros, como pastores o líderes, o abrir nuestro corazón a ciertas personalidades que no les tiene confianza, o a algún dirigente espiritual, a nuestro padre o a nuestro líder principal, abrir nuestro corazón, porque en ese momento rompemos, este último tema del rapport, rompemos la estructura que hay allí. Y cuando lo hacemos, déjeme decirle que somos libres, porque pudiste desahogar, pudiste romper esa atadura que tenías ahí y ese tabú que no te dejaba salir, ¿verdad? Y te sientes como aprisionado, como si estuvieras en una cárcel, porque no tienes la confianza, has sido defraudado anteriormente y eso te lleva a no abrir tu corazón. Entonces, sí es muy importante que podamos tener esos acuerdos, que el entrevistado se sienta a gusto, contento con nosotros. El lenguaje es el lenguaje abierto, sin ir más allá de decir, no, yo lo conozco todo, no, sino que abrir ese lenguaje y tener la sencillez para poder tocar el corazón, aún el alma o el espíritu de la persona, y esa empatía nos va a ayudar mucho a entender al entrevistado, ¿verdad? Y que la gracia del Espíritu Santo nos ayude para poder descifrar cada uno de nosotros, que somos bien complejos, tenemos muchas cosas allí que necesitamos sacar, y cuando lo hacemos encontramos una libertad en interior, porque como decía ahorita nuestro maestro y amado pastor, andamos con un carrito nuevo o andamos bien vestidos. No, ese qué problemas va a tener, ríe y todo, pero uno no sabe cómo está por dentro. Y a mí me han tocado también personas así. Entonces, esa puede ser mi aportación, amado. Muchas gracias. Gracias, pastor. Adelante, hermano David, adelante. Después, el hermano Javier, para que se vayan preparando. Luego, Wilfredo. Adelante, hermano David. Bendiciones a todos, pastor. Bueno, ¿qué puedo ahora sí que comentar? Realmente voy empezando en todo esto de la consejería, ¿verdad? Realmente sí, esos puntos muy, pues la verdad que son muy amplios, sí, lo que es la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada, aprendiendo de todo eso, pastor, realmente, bueno, yo no sabía lo que era una entrevista estructurada, no sabía lo que era porque nunca he trabajado en eso, yo apenas estoy empezando, estoy caminando aquí escuchando y viendo, y realmente pues es de gran bendición para mí, como es de gran bendición también las aportaciones de mis demás hermanos. Realmente eso me está nutriendo a mí. Te puedo decir, pastor, que es una enseñanza maravillosa para mí, y pues gracias por todo ello. Creo que de ahí vamos a estar aprendiendo bastante. Sí, hermano David, y también, pues bueno, este conocimiento también les sirve, como en el caso de ustedes allá en el lugar donde se encuentran, cuando se llenan algunas aplicaciones, ya con este conocimiento, pues ya también como que vas descubriendo, ¿no? A dónde te quieren llevar o qué información quieren obtener de ti. Ya si quieres ser honesto, bueno, vas a hacerlo con toda honestidad. Si no lo quieres ser, pero ya lo haces con una conciencia más abierta, pues más objetivo. Así es, amén. Gracias, pastor. Ándale, Dios le bendiga. Gracias por la aportación. Adelante, Javier, y luego Wilfredo. Amén, hermano. Buenas noches para todos. Adelante. Bueno, hermano, yo estaba escuchando la parte de la clase donde decía que era muy importante el lugar donde nosotros hagamos la entrevista, que tiene que ser un lugar donde no haya distractores, pues. En este caso, bueno, para mí, yo no soy muy receptivo en palabra, pero sí en el lenguaje corporal de las personas, en el movimiento de las manos, sudoración de las manos, al cruzar los pies, si están a la defensiva cuando cruzan los pies,
cómo cruzan los pies, cómo es el movimiento de los pies, cómo es el movimiento de sus manos, si se están tocando la cabeza, si se están tocando la cara, si están jugueteando con los dedos. Entonces, en muchas ocasiones me ha tocado observar esa parte y cuando alguien se acerca conmigo a platicar, que me ha tocado así, este, como que soy en esa parte, me gusta observar, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que quiere esa persona saber de mí? ¿Qué es lo que quiere que yo le entienda? Entonces, de repente puedo sentir la empatía o no sé, como que me quiero sentir de qué lado de con la misma, o sea, con lo de la persona. Entonces, lo que usted decía al inicio, pues, o sea, cómo es que nosotros tenemos que enseñarnos a identificar para que nosotros no vayamos pues ahora sí, a tener esa parte de en vez de entrevistar, ser entrevistados, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado en muchas ocasiones, cuando trato con los productores, más que nada con ellos, de que a veces solo me quieren sacar a mí cosas como, bueno, lo voy a manejar por este lado de negocio, ¿verdad? De repente me echan una mentirita para que yo les cuente dos, tres cosas más y así. Entonces, yo me fijo mucho en el movimiento de los labios sin que ellos se percaten que yo estoy fijándome o en sus ojos. Ahí entonces es cuando yo estoy como que estoy siendo receptivo a que me quieren mentir o que me quieren sacar solo verdad. Entonces, ahorita que usted está diciendo todo esto, sí me queda una parte muy importante porque yo ya fui entrevistado y a mí me causó esa confianza, a lo mejor nada que ver con lo que digo, pero me causó esa confianza de estar en un lugar donde escuchaba yo la tranquilidad, donde el ritmo de la voz de la persona que me estaba entrevistando era muy cálida, me hizo sentirme bien, estuve, no sé, una hora platicando con esa persona, sus movimientos de sus manos no eran como amenazantes, no eran como de que, a ver, dime más, solo quiero escucharte más para después juzgarte. No, 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 no fue algo muy muy bueno para mí en un tiempo que yo estuve yendo con un psicólogo, entonces, ahí aprendí algunas cositas de lo que usted decía, que es muy importante esa área, y otra parte, lo que decía ahorita el hermano pastor, de que cuando tocan los temas de sexualidad, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cautelosos en esa parte, porque una palabrita que digamos fuera de, la persona puede quedar totalmente desconfiada y se retiraría por completo realmente. Amén, hermano, esa es mi aportación. Ok, Javier, gracias. Gracias por la aportación. Hermano Wilfredo, si gusta darnos alguna aportación. Después, Alejandro, no sé también si después de Wilfredo quisieras darnos alguna aportación también del rapport, ahorita después de Wilfredo. Adelante, Wilfredo. Amén, hermano. Adelante, adelante, sí, no te escuchábamos. Adelante. Me siento bien que los estemos viendo. Bendiciones para todos los hermanos. Adelante, adelante. Gracias por la oportunidad y sí, mire que bueno, estamos aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho, gracias a Dios, pues. Yo le estaba rogando a Dios, estaba orándole y pidiéndole y Él tiene la respuesta, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo como cuando hacíamos el proceso de selección y catación cuando estaba en la milicia, ¿verdad? Que lo que se tiene que hacer es generar confianza al entrevistado, al que estamos entrevistando, ¿verdad? Generar la confianza que uno es parte del problema de él. Entonces, bajarse al nivel de él y decirle, bueno, aquí estoy para ayudarte. Estamos, bueno, en el nombre de Jesucristo, estamos para ayudarlos porque todos cometemos errores. Entonces, en este caso, él va a tener más confianza, van a tener más confianza en que estamos entrevistando para
para poderles dar más información, conocer más la biografía de la persona. Y eso es bien bonito. Cuando el que estamos entrevistando, él empieza a tener confianza y empieza a decir todas las realidades de verdad, ¿verdad? Lo que decía el hermano anterior, el que me antecedió anterior, sí, se mira, se conocerle los gestos, los movimientos físicos que hace la persona, pero en ese momento hay que generarle que es confianza, que estamos ayudándole, pues, que estamos para apoyarlo y que estamos en el mismo plan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aprendimos mucho y gracias a Dios, pues, estamos aprendiendo más aquí y espero que esta práctica nos lleve más a traer más, ¿va? Y a poder ayudarle más a los hermanos, a las personas que estamos entrevistando, hermano. Esa es mi aportación y gracias por la oportunidad. Está Gracias. bonito el tema, está bien bonito el tema, Manuel, pues lo estamos viendo. Y creo que sí, tenemos que generarle confianza a la persona que estamos entrevistando, ¿verdad? Que estamos para apoyarlo y estamos en el mismo plan de poderlos ayudar. Entonces, creo que sí, está bien bonito. Esa es mi aportación. Y espero que, bueno, esto va para adelante. Vamos para adelante, hermano. Muchas gracias, Wilfredo, por la aportación. Saludos hasta allá donde te conectas de Honduras. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar por aquí con Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, sí, pues hablando en el tema del rapport, yo lo comento mucho con el equipo, debemos de encontrar puntos de coincidencia para poder avanzar. Es también llegar a un estado de simpatía, ¿no? En un estado donde ya te puedes comunicar con la persona de una manera más fluida. Pero sí, a veces tener mucho cuidado con el tema del rapport y de la empatía, que son cosas diferentes. Pareciera lo mismo, pero ya en el trasfondo nos puede generar algunos, ¿cómo se podría decir? Algunas disyuntivas, ¿no? Pero sí, definitivamente es bien importante encontrar puntos de coincidencia con la persona a la que estás tratando de ayudar para que se sienta a gusto y te pueda dar la información y no sea otra persona o no esté en otra actitud dándote una información que a lo mejor no te va a servir y que tú no lo vas a poder capitalizar correctamente para ayudarlo y encauzar. Y también no debemos de ser tan acartonados en el formato en el que estamos trabajando, porque eso también nos puede acarrear que la persona no se sienta en confianza. A mí me ha sucedido con algunos líderes que la manera en que tú te comunicas con ellos es como te contestan. Yo les digo que son unos camaleones. Así es. Se vuelven otros y se sientan con otra persona y son otros. Al final es muy difícil encontrar cuál es la necesidad de esa persona hasta que ya la consecuencia de los problemas que traen es la que prácticamente te dice qué estaba necesitando, pero a veces ya es muy tarde. Y obviamente en una persona camaleón difícilmente se va a poder llevar a cabo un rapport. Así es. Ok. Gracias, Alejandro, por la aportación. Vamos cerrando. Pastora Leti, adelante. ¿Qué comentario, qué aportación? O también si tiene alguna pregunta, adelante. Bendiciones a todos. Pues yo opino o sea, todo está muy interesante, muy importantes todos los puntos, pero yo pienso que el más fundamental es esa comunicación con el aconsejado, de que se sienta comprendido, que se sienta con confianza, que nos interesa realmente como persona ayudarlo, apoyarlo. Y lo que a mí me llamó más la atención es eso de la personalidad, o sea, ver qué tipo de personalidad para poder que haya esa comunicación más real y poder que se sienta más de acuerdo a su forma de ser, que hablemos en el mismo idioma y ellos pues puedan recibir realmente pues
la atención que ellos están buscando. Esa sería mi aportación, pastor. Sí, sí, pastora Leti, gracias. Gracias por la aportación. Y pues bueno, en conclusión, bueno, nos damos cuenta de la importancia que tiene que ver con este tipo de trabajos, de entrevistas. Ahorita en un momento más, si me es posible, ahorita al terminar la clase, les mando este documento de la entrevista, de frases incompletas. Les digo, es un documento con 60 preguntas y a través de esa pregunta, bueno, tienen que completar la frase. Yo les invito a que ustedes lo hagan. Les voy a mandar todo el archivo. Son como unas 6 hojas, 7 hojas, también de qué manera poder interpretar las frases. Te recomiendo que si tú lo vas a responder, no lo leas más para abajo. Únicamente velo leyendo al principio y ve haciendo lo que se te vaya pidiendo, porque de repente cuando leemos más para abajo y que ya comenzamos a ver cómo se va o qué es lo que se va a estar calificando, ¿verdad? En las respuestas que vamos a estar dando, eso nos proyecta y ya no nos permite poder hacerlo con aquella sencillez que se requiere, poder dar las respuestas para poder obtener la información necesaria, ¿verdad? En este caso, pues hasta de nosotros mismos. Así que pues de esta manera cerramos esta clase, esta formación. La siguiente semana estaremos hablando acerca de la tanatología, de qué forma ahora también con cuestiones de esta poscontingencia, pues nos lleva a un reto. Ahorita actualmente nos estamos dando cuenta que hay un despertar en la sociedad, hay un despertar en la conciencia, hay una evolución en la conciencia y está habiendo mucha diferencia de cómo hacer iglesia, cómo hacer negocio, cómo hacer empresa, cómo hacer política, cómo hacer educación, cómo hacer artes. Realmente toda esta contingencia, toda esta situación que vivimos en el pasado, pues nos está llevando un cambio, una transformación. Estamos desarrollando resiliencia en nosotros que nos dio Dios la bendición de seguir vivos. Entonces vamos a seguir en esta formación y también sumamente importante, les digo, la tanatología, que también vienen unos cambios porque algunas personas tuvieron fueron desafortunados, ¿verdad? En algunas situaciones que les tocó tratar con sus familiares porque los llevaron no tan malos y se los entregaron sellados en un ataúd que ni siquiera los pudieron velar y el duelo. Muchas de esas personas, me toca a mí estar ahorita atendiendo personas con un duelo de que ni siquiera están seguros si fue su familiar el que les entregaron o si fue un ataúd solamente cerrado. Entonces, con tantas cosas que se dieron, y esta es otra parte de cómo poder acompañar a las personas en este tipo de procesos, ¿verdad? Y la tanatología no únicamente trata que falten las personas, sino también se usa en un divorcio, se usa en alguna amputación de algún miembro del cuerpo, alguna relación, algún hijo que se fue de casa. O sea, pues todo esto es sumamente muy importante. Así que pues vamos a seguir nosotros avanzando y le damos gracias a Dios por este tiempo. Amado Espíritu Santo, te honramos y te agradecemos por todo lo que has dado en esta noche a nuestras vidas. Gracias por el conocimiento, sobre todo por el entendimiento, por la revelación, porque podríamos nosotros estar leyendo, pero a veces no tener la comprensión, la revelación, la instrucción que tú nos das día a día, noche a noche. Gracias por dejarse usar la vida de tus hijos, de los alumnos que formamos este grupo, con cada aportación, por sencilla que sea la aportación de cada uno de ellos, siempre será una aportación importante que aporta a cada uno de nosotros para ir construyendo este conocimiento, irnos reinventando, ir construyéndonos cada vez con una fuerza y con una fortaleza mucho más objetiva, mucho más precisa, y así poder encontrar
el objetivo, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor, para servirte y para honrarte en la sociedad desde la esfera social en la cual nosotros nos encontremos. Algunos de nosotros en la política, en la terapia, en la pastoral, en la educación, en las artes, etcétera, cualquiera que sea la esfera en la cual nos estemos desarrollando en la sociedad, que tú nos des día a día esa habilidad, ese conocimiento, esa sabiduría y posicionarnos en ese lugar para poner en grande tu nombre, Señor, y poder llevar esos principios y esos valores que tú das día a día a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.